Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gabriel 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 643. La espada está afuera. Bankoai. Jinchuki Yoake, amanecer de luna plateada. Sintiendo el poder espiritual de Roja, Togetsu Shigetsugu liberó directamente su Bankai. No se atrevía a descuidarse en absoluto. Una luz plateada estalló y cubrió 100 metros en todas direcciones. Ikum. Debido a que la presión espiritual de Roja era demasiado fuerte, Kenpachi Afashiro usó decisivamente su habilidad para fusionarse con el poder espiritual al máximo que podía controlar. La tierra comenzó a temblar debajo de ellos cuando el poder espiritual en toda la sociedad del alma se vio afectado. El Gotei 13 y el Central 46 vibraron. Aizen, que estaba parado en la entrada de la dimensión Muken, murmuró: Kenpachi Afashiro, tengo registro sobre su habilidad. Este tipo debería saber más sobre Roja que yo. Kenpachi Afashiro y Togetsu Shigetsugu liberaron su presión espiritual queriendo negar la de Roja, quien estaba entre los dos. En ese momento, los capitanes de la Sociedad de Almas comenzaron a actuar. Kenpachi Afashiro conocía claramente a cada capitán y lo que estaban haciendo en ese momento, pero su expresión era tranquila como si su visión perteneciera al Rey del Alma. El apoyo no llegará para ayudarte, Togetsu Shigetsugu y yo te mataremos antes de que vengan. Kenpachi Afashiro no mencionó a Aizen como si supiera que este último en realidad no se molestaría en venir a ayudar a Roja, y no mencionó a Soifon porque ella no era fuerte a sus ojos. En realidad, Roja sonrió y dijo: también pensé que debería ocuparme Ato antes de que lleguen. Roja sabía que Kenpachi Afashiro tenía muchos secretos que lo involucraban a él y a Aizen o tal vez incluso a Wanden Rage, lo que supuestamente rompería la trama original de la historia. Como la otra persona quería matarlo, no tenía planes de dejarlo vivir. Togetsu Shigetsugu desapareció, su forma cambió inesperadamente entre la luz plateada antes de llegar a la espalda de Roja. Ten cuidado. Su paso rápido fue demasiado avanzado. Soifon solo pudo advertir a Roja y no tuvo tiempo de reaccionar. Sin embargo, Roja parecía esperar esto y atrapó directamente la muñeca de Togetsu Shigetsugu y luego lo arrojó al suelo de cabeza. Estallido. Se hizo un gran agujero en el suelo, pero el de Togetsu Shigetsugu cambió en un rayo de luz y desapareció. Interesante, esto es similar a la fruta Glin Glin de una sola pieza. Roja no prestó atención a la desaparición de Togetsu Shigetsugu, sino que usó sus manos para detener la espada de Kenpachi Afashiro que cayó sobre él. La espada de Afashiro estaba cubierta de poder espiritual que en realidad cortó la palma de Roja. Entonces, después de usar Itlm, ¿tu poder de corte aumentó varias veces? Roja miró la herida en su palma y sus ojos brillaron. Ha pasado demasiado tiempo desde que fue herido. El poder de estos dos estaba realmente por encima de muchos. Pero, con esta confrontación, Roja realmente pudo decir que Afashiro sabía sobre Wanden Rage, pero no sabía lo que estaba pasando allí. Después de todo, Wanden Rage era otra dimensión. De lo contrario, lo habría atacado hace mucho tiempo con los demás capitanes de su generación. Morir.
Togetsu Shigetsugu brilló una vez más y llegó al lado de Roja y blandió su espada hacia la cintura de Roja. Al mismo tiempo, Azashiro levantó su espada y envió un ataque aterrador a Roja. Atacar al mismo tiempo impidió que Roja usara Aikido. Roja se alejó directamente decenas de metros al instante. Togetsu Shigetsugu y Azashiro Kenpachi no le prestaron atención a Soifon ni a Omaeda. Tan pronto como Roja se retiró, una vez más atacaron juntos. Roja siguió a la defensiva, retirándose mientras lo atacaban constantemente. Cada vez, la tierra debajo de él se partía, obligándolo a retirarse más. Azashiro era quien controlaba la tierra. Tan pronto como Roja saltó en el aire, evitando ambos ataques de Azashiro y Togetsu Shigetsugu, parecía que estaba en una situación peligrosa, pero parecía indiferente. Movimiento instantáneo por una distancia corta, teniendo una habilidad cercana a la de una frutalogía, y la otra podría controlar el entorno y aumentar el poder de sus ataques. Roja se burló y dijo: ¿Esto es todo lo que tienes si quieres matarme? Pronto, Roja estiró su mano y agarró el aire, como si estuviera a punto de soltar un kido, pero en cambio, una espada se materializó en su mano, y parecía normal. Su Zanpakuto, Senmagoroshi. El corte de Azashiro puede haber parecido cortar un abismo en el suelo, pero la espada de Roja parecía tener la capacidad de cortar el mundo. Fue una clara diferencia. El cuerpo de Togetsu Shigetsugu fue cortado directamente por la mitad desde la mitad. Se dispersó directamente en partículas de luz. La espada de Roja no se detuvo como si chocara directamente con el corte de Azashiro. Estallido. Dos aterradoras presiones espirituales y dos aterradoras auras de espada chocaron cuando la tierra se desintegró por el poder del choque. Soifon estaba resistiendo las ondas de choque generadas por los ataques, pero Omaeda solo pudo volar hacia atrás mientras su rostro estaba lleno de asombro. Después de que la explosión se calmó, Azashiro parecía angustiado mientras se retiraba, y su brazo que sostenía su espada temblaba, pero Roja permaneció en el mismo lugar sin moverse. El choque de espadas tuvo un claro ganador. Capítulo 644. Itznkasm de Azashiro. Omaeda estaba temblando cuando la presión espiritual de varios capitanes golpeó su cuerpo y su rostro estaba pálido. No esperaba que Roja, quien sobresalía en Kido, pudiera ser tan aterrador cuando agarra su Zanpakuto. Soifon siempre pensó que el Kido de Roja era su fuerza, incluso si perdía contra él en combate cuerpo a cuerpo, todavía pensaba que sus ataques más fuertes eran Kido, pero en ese momento, se sentía abrumada por el poder de Roja con su espada. Esta es su verdadera fuerza. No. ¿Es esta realmente su verdadera fuerza? Soifon no podía decirlo. Al mismo tiempo, Aizen miró y tampoco pudo determinar el poder de Roja. ¿Ese es su Zanpakuto? Mirando el Zanpakuto en la mano de Roja, Aizen respiró hondo. No conocía el Shikai Bankai de Roja, pero sabía que Roja no era Zaraki Kenpachi, no era del tipo que depende únicamente de su presión espiritual. Tenía un Kido aterrador, una presión espiritual tiránica e inesperadamente eso era un camuflaje. Roja era mucho más fuerte, pero ¿qué tipo de habilidad aterradora tiene su Zanpakuto? Por primera vez, Aizen sintió que las cosas ya no estaban bajo su control. Sabía antes que Roja era más fuerte que otros capitanes, mucho más fuerte, pero en este momento, se dio cuenta de que estaba subestimando el poder de Roja. Azashiro retrocedió después de que Roja contrarrestó su ataque. Se puso serio porque conocía el poder de Roja con su espada. Puede que no sepa lo que pasó en Wanden Rage, pero sabía de la pelea de Roja con un Oana Repsu. Yugo. Como dijo fríamente, el cuerpo de Azashiro estalló en un torrente de presión espiritual mientras el poder espiritual en el aire se condensaba a su alrededor como ríos. El poder espiritual no atacó a Roja. En cambio, Azashiro lo dirigió hacia Togetsu Shigetsugu, quien estaba listo mientras cargaba junto con el poder espiritual y se fusionaba con él. 100 cortes. La voz resonó por todo el lugar mientras el espacio a su alrededor temblaba. La luz plateada creció en tamaño y se transformó en 100 copias de Togetsu Shigetsugu que se preparaban para atacar. La presión espiritual era demasiado fuerte y se derrumbó dentro de Muken. En ese momento, la presión espiritual que liberaron era tan fuerte como la de Roja. Al sentir esto, la tez de Aizen cambió. La fusión entre el poder de Azashiro y la luz plateada de Togetsu Shigetsugu produjo un poder enorme, e incluso el espacio se ondulaba. Esto no es bueno.
El corazón de Soy Fon se sacudió ferozmente mientras ella daba un paso atrás inconscientemente. Al principio iba a unirse a Roja, pero sabía que si daba un paso adelante, no podría resistir la presión. Lo que fue aún más aterrador fue la presión espiritual de Togetsu Shigetsugu. Se amplificó enormemente y con los poderes de Azashiro y Togetsu Shigetsugu combinados, superaron a Roja. Este es el poder que quería. Togetsu Shigetsugu estaba emocionado por el cambio actual y sus poderes mejorados. La luz plateada se multiplicó muchas veces desde la fusión. Togetsu Shigetsugu no pudo esperar más y atacó directamente a Roja. En un solo caso, Roja fue atacada desde todas direcciones. Lo aterrador es que Azashiro no se limitaba solo a esto. Es posible que la mayor parte del poder espiritual se haya fusionado con Togetsu Shigetsugu, pero los ojos de Azashiro estaban tranquilos como si pudiera ver a través de todo. Levantó la suya y señaló a Roja mientras su mano se ponía roja. Hado.96. Cremación con una sola hoja, Itmkasm. Este hado necesitaba que uno sacrificara su brazo antes de poder usarlo, y el poder detrás del ataque era aterrador. De repente, un pilar radiante se elevó hacia el cielo y todo el Muken quedó iluminado. El asalto de la luz plateada se detuvo cuando fue desgarrado por la columna de fuego que se elevaba directamente debajo de Roja. Bajo tal ataque, Roja no tendrá tiempo de activar ningún Bakudo incluso si puede usarlo sin un canto. Azashiro estaba seguro de que esto podría matar a Roja. Maldición. Soy Fon quería ayudar a Roja pero sabía que no podía hacer nada, pero aún así quería ir hacia él. Sin embargo, notó que Roja todavía estaba allí y ni siquiera se movió de su lugar. A pesar de que el hado rompió la luz plateada, él todavía estaba allí y no parecía tener ninguna intención de retirarse. Roja agarró a Senmagoroshi con ambas manos y, de repente, su presión espiritual y el aura a su alrededor cambiaron. Todos los presentes se dieron cuenta de que algo cambió, como si apareciera un dominio alrededor de Roja. Roja limitó su presión espiritual a la mitad, pero no fue un aumento en cantidad, sino en calidad. El suelo arenoso bajo sus pies se convirtió en piedra bajo presión. Los ojos de Roja eran neutrales como si nada le preocupara. Con un corte, Roja derrotó toda la luz plateada y el enorme pilar de llamas. Roja no usó el poder de los 6 caminos, el poder de la fruta del chakra, la habilidad de Senmagoroshi o un ataque con espada voladora. Simplemente cortó su espada. Capítulo 645. Sabes demasiado. Cuando la luz se apagó, el cuerpo de Togetsu Shigetsugu estaba muy lejos y la sangre goteaba por todas partes como si lo hubieran cortado millones de veces. Su cuerpo ya no pudo sostener al Bankai y se arrodilló directamente. Por otro lado, Azashiro estaba atónito. No pensó que su plan fracasaría. Una fina línea apareció sobre su frente. ¿Cómo puede esto? Consideró todo, la presión espiritual de Roja, su Zanjutsu e incluso su Kido y hizo todo más alto de lo que sabía. Asumió que Roja ya practicaba Kido hasta el nivel 99 y que su habilidad con la espada era invencible. Pero él no consideraba que su presión espiritual fuera tan alta, ni en sus sueños más locos. Incluso su Zanjutsu fue más alto de lo que sobreestimó. Ocultó demasiado bien su poder como para que no se pudiera ver nada más que lo que mostraba. Sabes demasiado. Roja reprimió su presión espiritual y luego se dio la vuelta. Miró a Azashiro con indiferencia y luego se dio la vuelta. Estallido. El cuerpo de Azashiro se dividió en dos desde la mitad mientras su sangre se esparció por todo el suelo. Sin usar su poder de 6 caminos y solo confiando en la mitad de su poder espiritual y su habilidad con la espada, derrotó tanto a Togetsu Shigetsugu como a Azashiro Kenpachi. Cuando se usa el dominio de la espada, un golpe, los enemigos mueren. Soy Fon quedó inmóvil y el rostro de Omaeda estaba lleno de asombro y miedo. La presión espiritual de Azashiro Kenpachi desapareció. Togetsu Shigetsugu y Azashiro Kenpachi no pudieron hacer frente a este gran jefe Kido. ¿Me estás tomando el pelo? Algunos prisioneros no podían entender lo que pasó. No podían creer lo que pasó ya que ninguno de ellos esperaba que Roja fuera tan aterradora. No hay ningún error, ese tipo de presión espiritual ya rompió el límite entre Shinigami y Byojou. Es posible que otros no sientan la diferencia, pero Aizen, quien comenzó su transformación, pudo sentirla claramente. No, la presión espiritual que liberó fue incluso más fuerte que eso, era mucho más alta que la del arrancar el visor, logró la trascendencia.
¿Es la habilidad de su Zanpakuto? Aizen estaba mirando profundamente a lo lejos. Era la primera vez que sentía tanta presión. Kyoka Suigetsu era una habilidad muy temible, nadie podía negar eso, pero el poder de Aizen no consistía solo en eso, su Kido y Zanjutsu, junto con su técnica de movimiento y presión espiritual eran altas y bien entrenadas. Kisuke Uraa era sabio, pero le faltaba fuerza a los ojos de Aizen, mientras que Yamamoto era exactamente lo contrario. Tenía fuerza pero le faltaba sabiduría. Aizen ya tenía sus ojos puestos en la posición del rey de las almas. Pero ahora, en su opinión, Aizen no pensaba en Roja como alguien a quien debiera prestarle atención. En cambio, lo miró como alguien en la misma posición que él. Aizen caminó lentamente hacia el campo de batalla, y tan pronto como Soifon lo vio, entrecerró los ojos mientras interrogaba directamente. «Capitán Aizen, ¿por qué llegó ahora?» Aunque Roja hizo frente a la amenaza, la situación era extremadamente mala, y si Roja no usaba su verdadero poder, lo más probable es que murieran aquí. Lo siento, mi misión era proteger la puerta de Muken. Dudaba en unirme a la batalla porque los temibles prisioneros aprovecharían esa oportunidad para escapar. Por lo tanto, recién llegué ahora. Aizen se disculpó con Soifon. Roja saludó al Senma Goroshi antes de decir: «No se preocupe, Capitán Aizen, su misión era proteger la puerta, y la misión de investigación era para nosotros, ¿no es así?» Soifon miró a Roja, frunció los labios y se quedó callada. Después de un rato, varias personas entraron a Muken y se dirigieron directamente hacia ellos, guiándolos estaba el capitán comandante, Genryu Saishi Gekuni Yamamoto. La pelea causó gran conmoción, incluso con una barrera especial que impedía el paso de la presión espiritual, aún así se filtró a la Sociedad de Almas y alarmó a Yamamoto. Aunque necesitaban el permiso de la Central 46 para ingresar a Muken, como capitán comandante, Yamamoto tiene la autoridad para ingresar cuando se presenten ciertas circunstancias, como ahora. Shunsui y los otros capitanes seguían a Yamamoto. Parecía que nos perdimos bastante la pelea. Shunsui miró el campo de batalla y respiró hondo mientras Isshin Shiba parecía serio por una vez. Sintieron el poder que irradiaba la batalla y se dieron cuenta de que se había utilizado Hado 96. Si no fuera por la barrera en Muken, entonces la Sociedad de Almas habría sido muy dañada por ese Hado. Yamamoto miró el campo de batalla sumido en sus pensamientos, y Soifon estaba informando lo sucedido, lo que le hizo comprender rápidamente lo que sucedió y luego miró a Roja. Togetsu Shigetsugu y Afashiro Kenpachi, el poder de estos dos, eran bien conocidos por Yamamoto. También sabía que entre los actuales capitanes de Gote y 13, solo unos pocos tenían la capacidad de lidiar con ellos. Pero Roja en realidad tomó a ambos al mismo tiempo y mató a uno mientras que el otro resultó gravemente herido. Ese tipo de poder era temible. Detengan a Togetsu Shigetsugu. Será juzgado por la Central 46. Después de dar sus órdenes, Yamamoto abandonó Muken. Roja no tenía ningún motivo para quedarse, ya que la misión de limpiar el campo de batalla recayó en Soifon. Bajo la mirada de los otros capitanes, Roja se dio vuelta para irse. Capítulo 646. 2 años después. Pasaron 2 años desde la pelea en Muken. En estos 2 años, Aizen ya no intentó sondear a Roja mientras llevaba a cabo su propio experimento. Debido a que él, junto con Jin y Tosen, eran capitanes del Gote y 13, el experimento de Aizen estaba bien escondido. Actualmente, la posición del Kido Corps era mucho más alta que antes, con el poder de Roja conocido en toda la Sociedad de Almas. En el pasado, cuando el cuerpo Kido tenía algún conflicto con una división de Gote y 13, solo podían tragarse el insulto, pero cuando sucedió con Roja siendo el gran jefe Kido, este último arrojó directamente al que causaba el problema frente a su capitán y lo reprendió. Después de este incidente, otras divisiones no se atrevieron a intimidar al cuerpo de Kido. Dentro del edificio de Kido Corp, se colocaron 2 cojines dentro de la habitación del jefe de Gran Kido con una mesa de té en el medio. Roja se sentó en un cojín y sostuvo una taza de té en la mano mientras se reía entre dientes. Sentada frente a él estaba Inamori vistiendo un uniforme Shinigami negro. Inamori aún no estaba en 6º grado, pero debido a que Roja le instruyó, su dominio de Kido aumentó más allá de los estudiantes de 6º grado y decidió graduarse temprano. Después de graduarse, obviamente no sirvió con Aizen en la 5ª división. En cambio, se unió al Kido Corps y fue la 4ª oficial en funciones.
Toshiro es realmente demasiado astuto, se graduó en 2 años como tú, e incluso se unió a la 10ª división y fue nombrado tercer oficial. Inamori inclinó su cabeza lindamente mientras hablaba. Roja tomó un sorbo de su té y dijo con una sonrisa: es normal. Después de todo, él tiene el mismo talento de presión espiritual que yo, y aprendió su Shikai en solo 1 año, por lo que conseguir un tercer puesto no es realmente sorprendente. Inamori, escuchando a Roja, no pudo evitar reírse antes de decir: él todavía no se puede comparar con el gran jefe Roja de Kido. Ser un genio sin volverse arrogante o demasiado orgulloso hizo que Inamori admirara mucho a Roja. Al escuchar el tono burlón en la voz de Inamori, Roja se encogió de hombros. Inamori disfrutó de la paz que los rodeaba mientras miraba por la ventana antes de descubrir que ya era tarde. Ella se levantó directamente con la cara roja debido a la vergüenza que sentía y se despidió directamente de Roja. Es muy tarde. Debería volver. Cuidarse. Roja dejó la taza de té y le sonrió. Después de que ella se fue, Roja se levantó y se estiró. En 2 años, Roja aprendió Bakudo hasta el 99 y Ado también hasta el 99. Aunque la Central 46 no quería darle los libros para Ado, conseguirlos él mismo no fue gran cosa. Aparte de estos libros, Roja revisó los archivos y leyó varios archivos confidenciales, relacionados con la Sociedad de Almas, el Palacio del Rey de las Almas, el Escuadrón Cero y el Rey de las Almas. Obviamente, aprender el Kido no fue tan importante en comparación con Senma Goroshi. Finalmente terminó su evolución unos días antes y logró la 9ª etapa. La 8ª etapa se llamaba Demonios y Dioses, lo que significaba que nadie podía estar a su altura, y eso le otorgaba la habilidad de todos los Zanpakutos, pero el nombre de la 9ª etapa era Eterno. La presión espiritual de Roja aumentó exponencialmente después de que Senma Goroshi alcanzara su estado actual. Su poder estaba más allá del de un Shinigami. Era el mismo estado que logró Ichigo Kurosaki cuando usó Final Getsuga Tenso. Pero la forma actual de Roja puede llamarse Eternal Getsuga Tenso. No se debilitará y el estado actual no terminará. Esto representa la trascendencia del alma de Roja por encima de un Yo o un Shinigami. Si Roja no reduce voluntariamente su presión espiritual, ni siquiera los capitanes podrán sentir nada de él, al igual que Aizen no podía sentir la presión espiritual de Ichigo cuando estaba en el estado final de Getsuga Tenso. Él era la existencia de una dimensión superior. Aizen puede ser poderoso cuando se fusionó con el Ogyoku, pero Ichigo hizo que pareciera fácil derrotarlo cuando usó Final Getsuga Tenso. Cuando Senma Goroshi alcanzó la 9ª etapa, los sentidos de Roja viajaron mucho más allá de la Sociedad de Almas. Ahora podía sentir mucho más allá del espacio de la Sociedad de Almas, podía sentir el Palacio del Rey de las Almas. El Palacio del Rey del Alma era el lugar más difícil de sentir, lo que significa que Roja podía sentir cualquier cosa que sucediera en Hueco Mundo, el mundo humano y también en la Sociedad de Almas. Cuando se centró en el Palacio del Rey del Alma, sintió al Rey del Alma. El Rey del Alma, la base este mundo tiene. Roja levantó la cabeza y miró a lo lejos el Palacio del Rey del Alma. Sintió que con su poder actual, podría ir allí por la fuerza y aplastarlo por completo. Roja sintió que Hueco Mundo, la Sociedad de Almas y el mundo humano no eran dimensiones reunidas por el Rey de las Almas. En cambio, el Rey de las Almas parece ser quien los creó. Quizás en el futuro, el espacio de Senma Goroshi se desarrolle hasta tal punto que le permita crear su propio mundo. Roja percibió el cuerpo del Rey del Alma y descubrió que parecía quieto, mortalmente quieto o más bien sin espíritu, como si hubiera permanecido en la misma posición durante 100.000 años, pero el cuerpo no estaba podrido. Roja supuso que el Rey del Alma era más fuerte que Iwatch porque crear 3 dimensiones estaba en un nivel completamente diferente en comparación con Kaguya. Roja no se atrevió a decir que podía conquistar el mundo ahora, pero todo lo posible con fuerza, y dado que el Rey del Alma creó este mundo, también creó las reglas que lo vinculan. Parecía que apenas estaba vivo, solo puedo sentir su conciencia parpadeando un poco como si estuviera en un sueño permanente. ¿Qué causó que cayera en tal estado? Los ojos de Roja parecieron perforar capas de espacio para mirar al Rey del Alma. Capítulo 647. Comienza la trama. Si el Rey del Alma no estuviera en tal condición, Roja no creía que pudiera enfrentarlo directamente. Era alguien que creaba 3 dimensiones, a diferencia de Kaguya, que era solo el antepasado de Chakra en el mundo de Naruto.
Si tal existencia estuviera en pleno poder, la única opción de Roja era atacarlo con todas sus fuerzas, y entonces podría lastimarlo un poco. Sin embargo, en la trama original, Iwatch en realidad mató y se tragó al Rey del Alma directamente, lo que mantuvo a Roja reflexionando sobre ese hecho. Roja negó con la cabeza y no pensó más en el motivo que podía dañar a un ser tan poderoso. Si no recuerdo mal, Shiba Ishin pronto tendrá un accidente. El mundo humano siempre estuvo custodiado por Shinigami. Pero ocurrió un accidente que provocó que un Shinigami desapareciera repentinamente, lo que hizo que Ishin fuera a investigar directamente sin informar a Yamamoto. Aunque parecía descuidado, que un Shinigami fuera atacado y desapareciera después significaba que no era solo un ataque, sino que quienquiera que lo hiciera iba detrás del Shinigami. No quería que un Shinigami débil investigara esto y desapareciera de la misma manera, así que fue él mismo. Un Shinigami quedó atrapado y probablemente asesinado, lo que significa que quien haya hecho esto está detrás del Shinigami o en respuesta a una alta presión espiritual. En este caso, puedo usar mi presión espiritual para atraerlo hacia mí. De pie en el techo de un edificio, Shiba Ishin bajó la cabeza y colocó una mano sobre su Zanpakuto antes de liberar su poder espiritual. Varias patrullas Shinigami sintieron la presión espiritual de Ishin, y sus frentes estaban cubiertas de sudor frío y lo miraron. ¿Qué poder? ¿Esta es la presión espiritual del Capitán Shiba? La patrulla quedó asombrada mientras exclamaban, pero de repente sus cabezas volaron en el aire y se separaron de sus cuerpos. ¡Maldición! Ishin gritó directamente porque llegaba tarde y no podía salvarlos, pero de repente una luz fría pasó como un relámpago y cayó detrás de él. Mientras tanto, en la Sociedad de Almas, Jin se sorprendió por la aparición de Ishin en el lugar de su experimento. Eso me asustó. ¿Por qué apareció allí el capitán de la 10ª división? Jin habló con los otros dos a su lado. Eran Aizen y Tosen Kaname. Jin entrecerró los ojos y dijo: entonces este es un problema importante. ¿No es esto correcto? Aizen miró el monitor y dijo: esta es una cosecha inesperada. En este momento, Yamamoto sintió el poder espiritual de Ishin a pesar de que estaba en el mundo humano. Esta es la presión espiritual del Capitán Shiba. En el mundo humano, ¿recibió órdenes de liberar el sello? Shunsui y los otros capitanes se sintieron extraños, y el rostro de Yamamoto se hundió porque estaba molesto. Se movió sin órdenes. Aunque Yamamoto y algún capitán podían sentir el poder espiritual proveniente del mundo humano, no conocían la posición real. Yamamoto sacudió la cabeza sin dar ninguna orden. Planeaba escuchar la declaración de Ishin antes de decidir algo. Los otros capitanes conocían el poder de Ishin y no podían pensar que él no pueda resolver lo que sea que haya en el mundo humano. Mundo humano. La lluvia caía del cielo y una sensación de pavor llenó el aire. Varias cabezas miraban al cielo de repente. ¿Esta es la presión espiritual de un capitán? ¿En el mundo humano? No tiene nada que ver con nosotros. Estas fueron las personas que Aizen utilizó como chivos expiatorios y los obligó a ser desterrados de la Sociedad de Almas. En otro lugar, exactamente en la tienda Urahara, Kisuke levantó su paraguas y miró fijamente a un lugar distante. Este tipo, hueco. Ishin miró la cabeza de Buey Hueca con ira y cierta duda. El hueco se giró y miró a Ishin. Su instinto le decía que Ishin no era simple y probablemente aterrador. Pero aún así, abrió la boca y apuntó mientras la presión espiritual surgía a su alrededor. Shiba sintió la presión espiritual que exudaba el hueco y se sobresaltó, pero al momento siguiente, sonrió y dijo: todo su cuerpo es negro y el agujero está sellado, pero esta presión espiritual debería tener algún precio. Dos extraños orbes se formaron repentinamente y atacaron directamente a Ishin ferozmente. Ishin no mostró ningún miedo. Sacó su Zanpakuto y avanzó. El sonido de la colisión llenó la noche silenciosa mientras el rostro de Ishin se ponía serio. Estaba siendo reprimido inesperadamente. Vino al mundo humano y liberó su presión espiritual sin autorización, estaba liberando el 100% de su poder sin Shikai o Bankai, pero aún así es inesperadamente reprimido por un menos grande. Su forma es inusual. Aunque sea extraño, sigue siendo un Yo y la habilidad que tiene. Es como si estuviera luchando contra un Shinigami. Es muy fuerte. Capítulo 648. Kisuke Urahara.
La sociedad de almas debería haber notado hace mucho tiempo a un monstruo como tú, lo que significa que alguien ocultó tu existencia. ¿Quién te escondió? Y Sin preguntó mientras esquivaba los ataques de Loyou. ¿No quieres responder? No importa, te ataré y obtendré las respuestas que necesito. Quema, en Jetsu. Y Sin agarró su Zanpakuto con ambas manos y gritó enojado. Su poder espiritual ardió cuando su Zanpakuto cambió a su forma Shikai. Sin embargo, sin esperar a que Sin atacara, el Loyou brilló en un instante y desapareció. ¿Qué? Sin reveló tarde que estaba siendo atacado por detrás por alguien que usaba una capa que suprime la presión espiritual. No sabía que era Aizen. Aizen, naturalmente, podría usar Kyoka Suigetsu para atacar furtivamente a Sin fácilmente, pero en su lugar usó la capa de Kisuke Urahara. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre. Sin cayó del techo mientras tosía ferozmente. Estaba seguro de que el Loyou lo atacó usando una Zanpakuto. Esto no fue tan simple como pensaba. ¿Quién es? ¿Dónde te escondes? Sal ahora. Sin se giró y gritó mientras agarraba con fuerza su Zanpakuto. Ishimaru Yin, vestido con la misma capa especial que llevaba Aizen, entrecerró los ojos y dijo. Descubrió que no había sido atacado por el Loyou anteriormente. Aizen sonrió levemente y dijo. Probablemente lo hizo. Aizen se giró directamente para irse sin mirar a Sin y al hueco. Jin no sabía lo que estaba pensando Aizen y dijo. ¿Es suficiente? ¿No deberías lastimarlo un poco más? Su Bankai supondrá una gran carga para su cuerpo, y con esa lesión, no podrá usarlo, y si fue derrotado por el Shikai de un capitán, entonces la prueba será un fracaso. Aizen interrumpió a Jin y dijo en tono relajado. Teoyou continuó atacando a Sin con su espada escandalosamente, Sin solo pudo resistir estos ataques con su propia espada. Sin lloriqueó, porque tenía la espalda lastimada, mientras más movía, más sangre salía. Sin estaba luchando duro. En ese momento, alguien con un paraguas estaba mirando la batalla desde lejos y estaba considerando rescatar a Sin. Esa debería ser la capa espiritual que inventé, y un hueco en realidad no puede usarla. Parece que fue ese tipo Aizen. La expresión de Urahara era errática. Luchó contra Aizen antes y lo entendió. Aizen conspiró contra él junto con Hirako Shinji y los demás, así como Tsukabi Shitesai, el gran jefe Kido, y los demás bajo su mando, lo que resultó en que huyeran de la sociedad de almas. Shinji y los demás se convirtieron en Hoyous o más bien tenían Hoyous dentro de ellos, lo que los convirtió en Visored. Estuvo estudiando cómo sacarles el hueco, pero no avanzó mucho. Aizen probablemente esté detrás del Ogyoku que creó y escondió. No dejará que caiga en sus manos fácilmente. Al ver que Sin se encontraba en una situación difícil actualmente, Kisuke estuvo a punto de interferir, pero se relajó. Parece que no soy necesario aquí. Al igual que en la trama original, Masaki Kurosaki, la madre de Ichigo, vino a rescatar a Sin. Tesai apareció de repente detrás de Urahara y dijo, no es una buena idea dejarle saber a Aizen sobre esto. Sí. Urahara asintió, pero en ese momento, sus ojos cambiaron mientras miraba el túnel que aparecía detrás de ellos y decía. ¿Quién está ahí? De repente, alguien salió del túnel mientras aplaudía. Digno de tu título, capitán de la anterior 12ª división, Kisuke Urahara, realmente sentiste mi presencia. Roja salió del túnel. Cuando sintió la presión espiritual de Sin, decidió venir al mundo humano y, efectivamente, encontró a Sin y Oryou peleando y también sintió a Urahara en las cercanías. Con respecto a Urahara, la persona con el coeficiente intelectual más alto en la sociedad de almas, Roja le daba gran importancia y no pensó que sería descubierto por él. Eres. Al ver a Roja salir, ya nos mostró hostil, pero aún estaba alerta. Su expresión se volvió pensativa cuando vio a Ori de Roja. Roja le sonrió a Kisuke y miró a su predecesor, el gran jefe Kido, Tsukabi Shitesai, y dijo, soy el actual gran jefe Kido. ¿Jefe actual de Kido? Tsukabi Shitesai estaba sorprendido. El anterior vicejefe fue incriminado por Aizen, por lo que el siguiente en la fila debería ser Fujiwara Ryu. No sabían que Roja luchó contra Ryu y obtuvo esa posición después de matar a este último. Kisuke miró a Roja y dijo, tengo un detector que usa la lluvia para atrapar a cualquiera, incluso si está escondido y suprimiendo su presión espiritual. Así es como me encontraste.
Roja asintió. Sabía que Kisuke ya había descubierto a Aizen y a los demás también. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.